Yo escuché todo, repasé todo. Muy bien. Hoy vamos a entrar en el tema del corazón, que el Señor nos ayude a poder terminarlo. Tengo que terminarlo, ustedes ayúdenme. Cuando yo quiera salirme así un poquito, ustedes díganme, pastora, vuelva, porque si no nos va a alcanzar el tiempo, porque ya llevamos una clase atrasada y no nos podemos atrasar otra clase más, porque si no va a ser debut y despedida. Y este tema del corazón del intercesor, del corazón que tenemos que tener, es muy interesante. Recibieron el material que se los mandé hoy, se los mandé, reconozco que fue tarde, como las 5 de la tarde, pero bueno, se los mandé en las dos modalidades, porque sé que algunos de ustedes no tienen PDF, tiene Word, entonces lo mandé en Word y PDF para que lo puedan estar bajando. Muy bien. El corazón. Muy bien. Proverbios 4:23. Si usted tiene la hoja ahí, si usted lo vamos a leer. Abre su micrófono y alguien que me lo lea. Así compartimos entre todos. Por sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque de él mana la vida. Muy bien. Ese texto que diríamos, no lo sabemos de memoria. Por sobre todas las cosas, guardar el corazón, porque de él mana la vida. Y Jeremías 17, 9 y 10. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Wow. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino el fruto de sus obras. Muy interesante lo que dice Jeremías, ¿no? Sí. Está hablando de ahora. Yo no, ustedes seguramente que no, porque ustedes son muy inteligentes y muy espirituales, pero a mí que me cuesta tanto entender las cosas, yo decía, ¿cómo es esto de engañoso es el corazón? ¿Cómo es esto? Y si ahora tenemos a Cristo, pero también el profeta dice, es engañoso y perverso, ¿quién lo va a conocer? Entonces Dios mismo responde, dice, yo soy el que escudriño. Fíjese que nombra mente y nombra corazón, ¿no? Nombra las dos cosas, para dar a cada uno según su camino. Entonces, esto viene bien, esto ya lo dimos creo que en la primera clase, que cómo estaba compuesto el corazón, pero hoy lo vamos a refrescar. Hay dos términos bíblicos que significan corazón, ahí usted lo tiene. En hebreo es lev con B, ¿no? L-E-V. Y en griego, es decir, el Nuevo Testamento, es cardia. Ahí está la palabra, por eso dice, le dio una taquicardia, ¿no? El corazón. La Biblia no habla acerca del corazón en un sentido biológico, sino psicológico, y lo define como la fuente de toda actividad mental y moral del hombre, ya sea racional o emocional. Mateo 15, 19 y 20. Son pasajes archiconocidos. Mateo 15, 19 y 20. Porque del corazón Dale, seguí, Gra. Porque del corazón del hombre salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Muy bien. ¿Por qué aquí Jesús les dice a ellos que del corazón salen todas estas cosas, dice, y les hace referencia a lavarse las manos? Me parece que en aquel tiempo había también un virus que andaba dando vuelta, entonces había que lavarse las manos, ¿no? Hoy para nosotros es el pan de cada día, estar a cada rato. ¿Por qué Jesús se refiere a esto? Escuche, esto es no están las notas. Porque cuando el pueblo de Israel estuvo en Babilonia cautivo, ellos escribieron unos cuantos libros, entre ellos el Talmud, que viene a ser la interpretación de la Torá, del Pentateuco.
la interpretación. Entonces, ellos interpretaban lo que decía y luego lo tenían junto con la Torá, y muchas veces ellos se guiaban más por lo que decía la Torá, por lo que los fariseos, los escribas habían interpretado de la Torá, que era en el Talmud, que lo que decía Dios. Por eso Jesús le dice, ustedes se llevan más por las tradiciones que por lo que dice. Ustedes anulan la palabra por las tradiciones. Jesús fue muy duro en ese momento. Les dijo, ustedes están anulando la palabra porque se están llevando más por tradiciones. Entonces, esta era una tradición que ellos tenían. Entonces, ellos le daban más importancia a eso. Por eso Jesús los confronta y le dice, escúcheme, que se lave la mano, no se laven las manos, no hay problema. Lógico que hay que lavarse las manos. Pero el asunto es que del corazón salen los malos pensamientos. Romanos 2:15. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Fíjese, ahí está la palabra corazón, la palabra conciencia y la palabra razonamiento. Tenga en cuenta esto. Hechos 15, 8 y 9. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Amén. Y primera de Pedro 3:4. Sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. Fíjese que aquí conecta corazón con espíritu. Ahí van los versículos que hablaba de razonamiento y mente. En el Nuevo Testamento se define el corazón como el asiento de la vida moral. Santiago 5:5. Habéis vivido en deleites sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Exactamente, es decir, vivieron como quisieron, dice, y han sido disolutos, han vivido en deleites, han vivido en vanidades, en vanagloria, han vivido como han querido, dice, y han engordado sus corazones como en el día de la matanza, es decir, se han ido a una rebelión. Entonces, nosotros lo que tenemos que tener en cuenta y tenemos que poder identificar esta verdad para cuando nos van aconteciendo cosas, poder identificar qué parte de nuestra vida, de nuestro corazón, es la que se está manifestando. No solo de nosotros, sino con los que están a nuestro alrededor. Esto también nos sirve para las relaciones interpersonales, para las relaciones familiares, las relaciones matrimoniales. Me decía una de las chicas la semana pasada, me decía, me ha sido de tanta bendición que aún usé los principios en una consejería. Mire qué poderoso, mire qué poderoso. Entonces, estos son principios que nos ayudan aún en la consejería, porque ahí podemos identificar el centro del problema. Porque hay veces lo que la persona, el consejo que viene a buscar no es lo que la solución y la respuesta no es lo que la persona ve ni lo que está viviendo, sino que hay otro trasfondo. Y conociendo estas verdades de cómo funciona el corazón, nosotros podemos llegar a la raíz. Si nosotros cortamos ramas, las ramas vuelven a crecer, pero si atacamos la raíz, entonces podemos solucionar los problemas de fondo. Hay tres partes de nosotros que son muy claras y definidas. El cuerpo, usted sabe, que contiene los 5 sentidos, la visión, la audición, el olfato, el gusto y el tacto. El alma, esto lo dimos en la primera clase, pero ahora lo tiene plasmado en papel. El alma, que contiene el intelecto, ¿se acuerda que hablaba del corazón? Hablaba como pensamiento y hablaba como razonamiento. Entonces, el alma
contiene el intelecto, la voluntad y las emociones. Y en el espíritu, el cual contiene la conciencia, la intuición y la habilidad de la comunión con Dios. El corazón es algo... Sí. Estoy en clase. No, es que escucho mucho ruido, no la puedo escuchar a usted. Tienen muchos micrófonos abiertos y no la puedo escuchar. Ah, por favor, a ver, chicos, si pueden silenciar los micrófonos, porque en las casas hay ruiditos, entonces salen y interfiere para los compañeros. ¿Estamos ahí? ¿Ahora me escuchan bien? Ok, vamos. Igual lo que estoy diciendo lo estoy pasando así porque ya en la primera clase lo dimos, sino que ahora a usted le va a quedar plasmado en papel. El espíritu entonces contiene la conciencia, la intuición y la habilidad de la comunión con Dios. El corazón es algo compuesto porque contiene 4 elementos. 3 corresponden al alma y 1 al espíritu. La parte del alma contiene la mente y ahí tenemos un texto en Mateo 9:4. Ya leímos otros anteriormente donde habla, ¿no?, de la mente. A ver, alguien que me lo lea, Mateo 9:4. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Ahí está bien claro que el corazón está compuesto por 3 partes del alma, por las partes del alma, y una del espíritu, que es la conciencia. Entonces aquí es la mente. Dice, Jesús le dice, ¿por qué están pensando? ¿Se acuerdan cuando vino el paralítico que Jesús le dijo, tus pecados te son perdonados? Y los fariseos, entonces ahí Jesús los confronta y le dice, ¿por qué están pensando, ustedes están cavilando semejante cosa en sus corazones? Ahí da bien clara Jesús la definición. ¿Sí? ¿Alguien habló? Ahí está la definición bien clara donde Jesús conecta, ¿no?, que el corazón tiene mente. Hebreos 4:12, acá también este texto que lo sabemos de memoria. 4:12. Porque Hebreos la palabra 4:12. de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ahí está otra vez. Fíjese qué habla, dice, la palabra, escúcheme, es la palabra la que divide, la que nos enseña a dividir nuestra parte almática de nuestra parte espiritual. Nosotros antes de tener a Cristo en nuestros corazones, estábamos gobernados por el alma. Por eso Adán fue creado como alma viviente. Por eso Cristo fue engendrado. Cristo no fue creado, fue engendrado por el Padre en el vientre de una mujer. Fue engendrado y es espíritu vivificante. El postrer Adán es el verdadero Adán, que es Cristo. Entonces, el primer Adán era gobernado por el alma. ¿Por qué? Porque él no comió del árbol de la vida, que era Cristo. Porque la vida Zoe es la que viene de Dios. La vida Zoe es la vida que viene de Dios. La vida increada, la vida sobrenatural es la que viene de Dios. ¿Y dónde estaba? Estaba en el árbol de la vida. Y Adán no comió del árbol de la vida. Si Adán hubiera comido del árbol de la vida, entonces él ahí hubiera sido engendrado en la vida espiritual. Pero como él fue creado alma viviente y en él estaba la voluntad de decidir que si él iba a ser alma viviente o espíritu vivificante. Y él no comió de Cristo. San Juan capítulo 14, verso 6. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por mí, dijo Jesús. Es decir, Adán no pudo llegar al Padre en la vida increada del Padre. ¿Por qué? Porque no comió del árbol de la vida, no comió de Cristo, porque solamente por Cristo. ¡Wow! Esto está poderoso. Esto está muy poderoso. Entonces, por eso nosotros antes de que Cristo venga a vivir a nuestros corazones, nosotros éramos gobernados por nuestra alma, pero ahora nosotros estamos aprendiendo a ser gobernados por el Espíritu. Escuche, cuando una persona conoce a Cristo,
no es gobernada automáticamente por el Espíritu. No estamos hablando de salvación, no estamos hablando de poner duda de la salvación, porque la salvación es por gracia, la salvación es por medio del sacrificio de Cristo. Cuando la persona recibe a Cristo en su corazón, entonces automáticamente sus pecados son perdonados. Pero de ahí la persona tiene que crecer, tiene que madurar, tiene que aprender a someter su alma al Espíritu, porque la persona estaba acostumbrada a ser gobernada por el Espíritu, por el alma. Entonces, el alma, como el Espíritu estaba muerto en delitos y pecados, el alma gobernaba. Entonces, todo lo que le parecía que estaba bien lo hacía. Pero cuando conocemos a Cristo, entonces el Espíritu resucita y el Espíritu comienza, de acuerdo a nosotros vamos madurando y nosotros vamos conociendo más a Cristo, nosotros vamos expresando la vida de Cristo y vamos sometiendo nuestra alma. Y cada vez que cuando más vamos creciendo, más vamos diferenciando, más vamos, cuando el alma comienza a gobernar nuestra vida, más lo identificamos más rápido, nos damos cuenta. Porque nosotros sabemos, cuando yo les digo a mi gente, cuando se nos sale la cadena, sabemos. Bueno, ustedes a lo mejor no, porque son muy espirituales, pero yo sé cuando se me sale la cadena. Pero bueno, qué bueno que nos podemos parar y volver a acomodarnos, ¿no? Entonces, ahí Hebreos dice bien claro, el alma del espíritu, y luego dice, y discierne pensamientos. Ahí está. Pensamiento, intención del corazón. Vamos a la voluntad. Les dije que no me dejaran irme para el costado, que me tocaran timbre, que me dijeran, vuelva, pastor, pero no alcancé el tiempo. Voluntad. Hechos 11:23. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Ahí está, propósito, una determinación, una voluntad firme. Cuando usted se propone algo en su corazón, por eso, ¿se acuerda usted de la Torre de Babel? Génesis capítulo 11. Dios dice, estos tienen en su corazón, han propuesto en su corazón hacerlo. Mejor que confundamos las lenguas porque si no, la van a construir. Las mujeres somos bravas en eso, Bueno, cambiamos de tema. Y número 3, las emociones. Esto está en el alma, ¿no? La mente, la voluntad y las emociones. San Juan 14:1. No se turbe vuestro corazón, creáis en Dios, creed también en mí. Amén. ¿Dónde está cuando nosotros nos turbamos en nuestra parte del alma, Nuestro espíritu es intacto, nuestro espíritu no puede ser tocado por las aflicciones. Es nuestra alma la que es tocado. ¿Por qué cuando nosotros enfrentamos, como sé lo que se está viviendo ahora, que hace casi como 70 días que estamos con todo esto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ha traído aflicción? Es al alma, no al espíritu. El espíritu es incorruptible, el espíritu está intacto, porque el espíritu es el centro de nuestras vidas y está habitado por el Espíritu de Dios. Entonces, lo que se fragmenta, lo que se turba, lo que se angustia, lo que es el alma, es la parte del alma, ¿no? Lo que cae en depresión es la parte del alma, no es nuestra vida espiritual. Así que por eso Jesús les dice, no se turbe vuestro corazón, crean en Dios y crean también en mí. Muy bien, nuestro espíritu está la conciencia. Ay, no sé qué toqué. Bueno, ahí está. Está la conciencia. Hebreos 10:22. Acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe. Purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Wow. Fíjese, este texto también lo sabemos de memoria y lo usamos continuamente, lo que hace unos cuantos años que estamos. Hebreos 10:22. Acerquémonos con qué, con corazón, ahí está hablando del corazón sincero y plena certidumbre de fe. Purificados los corazones de mala conciencia. Ahí está la parte del espíritu que está en nuestro corazón. En nuestro corazón está la conciencia. Las 3 partes del alma, que es la voluntad, los pensamientos, la mente y las emociones, y la conciencia, dice. Y lavados
los cuerpos con agua pura. Hechos 2:37. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Claro. Se compungieron, ahí la conciencia, ¿eh? O se toca la conciencia, fue tocada, dice, que ellos, Pedro les estaba hablando de la crucifixión de Cristo, les estaba diciendo, fue uno de los primeros mensajes que Pedro dio después de ser investidos del poder del Espíritu Santo en el aposento alto. Entonces le dice, ustedes crucificaron al santo, pero lo crucificaron porque no sabían que era el santo, por ignorancia. Entonces, ellos sienten que la palabra les traspasó su alma y tocó su espíritu, y el espíritu que estaba muerto en delitos y pecados resucita porque por la palabra. Es la palabra, hermanos, es la palabra es la que trae fe, es la palabra, la autoridad es la palabra. Mire, los testimonios son gloriosos porque le dan gloria a Dios, porque mostramos los hechos poderosos de Dios, pero lo que edifica la fe y lo que transforma a la persona es la palabra. No hay otro secreto. La persona que no madura espiritualmente es porque no tiene palabra, no tiene contenido de palabra. Las personas que son emocionales y que no salen de su vida emocional es porque falta contenido de la palabra, porque la palabra divide el alma, las emociones de la vida espiritual. Entonces, ellos sintieron la convicción de pecado. ¿Por qué? Porque la palabra los confrontó y les trajo esa convicción en su vida espiritual. Y ahí ellos aceptaron a Cristo. Es muy importante reiterar que la capacidad de la comunión y la intuición son facultades en nuestro espíritu que están orientadas hacia Dios. En cambio, la conciencia está orientada hacia nosotros. ¿Por qué? Nosotros hacia Dios, porque ahí es donde viene la convicción de pecado, ahí es donde nosotros damos cuenta que lo que estamos haciendo está mal. Muy bien. Mire, el corazón, esto no lo tiene en las hojas. El corazón es como una avenida. A ver, ¿cómo funciona una avenida? Doble mano. No sé, doble mano. Doble mano. Una va y otra viene. Mire, Sí. Jesús habló de la parábola del sembrador y dijo, el sembrador salió a sembrar la buena semilla. Parte cayó en distintas circunstancias. Una cosa es el campo donde se sembró y donde la cosecha, donde las plantas salen. Otra cosa es el camino y otra cosa es la senda que está al costado del camino. En la senda que está al costado del camino va la gente, va y viene. Entonces, nuestro corazón, ¿por qué es tan importante el corazón? El corazón del intercesor. El corazón del Hijo de Dios. Porque es como una avenida donde por nuestro corazón ha pasado mucha gente. Y donde se ha pisoteado nuestro corazón. Con distintas vivencias que hemos tenido. Con dolores. Con frustraciones, con desencantos. Con traiciones. Con tantas cosas que nuestro corazón se cargó. Y escuche esto. Vivencias antes de conocer a Cristo, pero también vivencias que seguimos teniendo después que conocemos a Cristo. Por eso nosotros necesitamos prestarle atención a nuestro corazón. Por eso Salomón dice, de él mana la vida. La vida es Cristo. Entonces, una avenida, nuestro corazón es una avenida. Y en esa avenida hay mucha gente que ha transitado. Entonces, cuando yo me siento con la palabra, la avenida trae la palabra a mi corazón.
Y a medida que esa palabra viene a mi corazón, va limpiando mi corazón, va limpiando mis emociones, va renovando mis pensamientos. Los pensamientos los renueva. Las emociones las sana. ¿Y a dónde se acentúa esa vida? En mi corazón. Por eso Jesús también dijo, por la abundancia del corazón, habla la boca. Entonces, en la medida que la avenida de mi corazón reciba la introducción de la palabra en el asiento de mi corazón, va a poder sacar de dentro del corazón la vida de Cristo. Yo voy a expresar la medida de Cristo de acuerdo a la medida de Cristo que primero ingresó a mí. ¡Wow! Eso está poderoso. Dígame si no está poderoso. Cuando nosotros vemos que no estamos sacando de nuestro interior, estamos expresando la vida de Cristo, es porque no ha ingresado más vida de Cristo a nuestro interior, hermanos. No hay otro secreto. Y cuando la vida de Cristo ingresa por medio de la palabra, sana mis emociones, transforma mi forma de pensar, me libera. Por eso Jesús dijo, conoceréis la verdad, y la verdad les va a hacer libre. Y la verdad absoluta es la palabra. La palabra no es una verdad relativa. Y bueno, es relativo. Jesús lo dijo, pero es relativo. No se adapta a mí porque mi situación es... No. La palabra es absoluta. Ante la palabra no hay discusión. Escuche esto. Por eso cuando usted tiene que dar un consejo, guardemos no nuestras opiniones y aconsejemos con la verdad absoluta. Ante esta nadie puede discutir. No hay margen de error. Pero ¿cómo vamos a aconsejar si no ingresó nada? Pero cuando la avenida está en circulación, ¿cuándo hay más circulación a la avenida? A las horas pico. Viene tránsito y sale tránsito, viene tránsito y sale tránsito, viene tránsito y sale tránsito. Entonces, ingresemos, trabajemos para que la avenida de nuestro corazón ingrese la verdad, la palabra. Y esto nos va a sanar, hermano. Si usted no puede vencer el pasado, si usted no puede vencer distintas situaciones, si todavía hay personas que usted las tiene atravesadas aquí en la garganta, que no puede escuchar ni siquiera el nombre, necesita más palabra. La palabra limpia. La palabra es el martillo que quebranta la roca. La palabra es el agua que lava nuestro corazón. La palabra, hay una unción fuerte que está fluyendo. Es la palabra, hermano, la palabra. Entonces yo puedo sacar y exteriorizar a Cristo. Tremendo, poderoso. San Juan, aquí mire, acá está la confirmación. San Juan 7, 37 al 39, un pasaje archiconocido. San Juan 7, 37, para reafirmar lo que acabamos de explicar. Y en el último día, el gran día de la fiesta, Jesús, puesto en pie, exclamó en alta voz, diciendo, si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. El que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Claro. Pero él decía esto del Espíritu, que los que habían creído en él habían de recibir, porque el Espíritu no había sido dado todavía, pues Jesús aún no había sido glorificado. ¡Wow! Está muy poderoso, esta palabra está muy poderosa. Usted tenga en cuenta que en el antiguo pacto,
el espíritu no estaba dentro de las personas, estaba sobre. Es decir, venía esporádicamente, de acuerdo a la persona lo necesitaba, el profeta lo necesitaba, el rey lo necesitaba. Pero en el nuevo pacto, es decir, por eso dice, estaba hablando Jesús de el espíritu que había de venir, porque Cristo todavía no había muerto y no había resucitado. ¿Mm? Entonces, cuando Cristo resucitó, por eso en el libro de San Juan, cuando Cristo resucita y viene y se les aparece a los discípulos después de la resurrección, ¿qué hace? Les sopla. ¿Qué les sopló? Les sopló la vida Zoe dentro. Poderosísimo, ¿eh? Poderosísimo. Entonces, cuando Cristo vino a nuestros corazones, entonces se nos sopló la vida Zoe, la vida increada, la vida sobrenatural de Dios en nuestro espíritu. Por eso nuestro espíritu resucitó. Por eso fue después de la resurrección de Cristo, porque el espíritu, Jesús estaba muerto. Eso significaba nuestro espíritu muerto en delitos y pecados. Y cuando Él resucita, eso significaba que cuando el espíritu, cuando Cristo viniera a vivir a nuestro corazón, iba a resucitar nuestro espíritu que estaba muerto en delitos y pecados. Mire, esto es maravilloso. Yo no sé qué le produce a usted, pero mi corazón se quiere salir de dentro de mí. Se quiere salir, que no me escuche el pastor Díaz, porque dice estos pentecostales, bueno, que somos así yo. Usted no cuente eso. Entonces, por eso dice, vengan a mí y beban, dice, y de su interior van a correr los ríos. Por eso, cuando yo recibo, entonces puedo expresar a Cristo. De mi interior, tenemos los ríos de agua de vida. Sale la vida de Cristo. ¿Mm? Amén. Bueno, seguimos. Santo Cristo. Bueno, pasamos a lo que sigue ahí. Tenemos para hablar de la dureza del corazón y estas cosas, pero no. A ver cómo vamos con el 49. Bueno, vamos a dar, porque si no, bueno, vamos. ¿Cómo tiene que ser nuestro corazón? Ahí esto ya lo tiene usted en las notas. Tenía otras cosas más para compartir, pero se nos va el tiempo. Corazón libre de orgullo. ¿Cómo tiene que ser nuestro corazón? Libre de orgullo. ¡Wow! ¡Qué tema, eh! ¡Qué temita, eh! Lucas 18, del 9 a 14. Hay allí una parábola bien conocida, ¿no? A ver si alguien... A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¡Wow! ¡Qué poderoso!, ¿no? Fíjese que los versículos que leíamos en San Mateo, ¿no? Y versículos que estuvimos ahí compartiendo, dice, y Dios conoce la intención, el libro también de Hebreo 4:12, y discierne la intención de nuestros corazones. Entonces, mire, cuando yo era muy jovencita, mi primer pastor, yo estuve 17 años con él, y él tenía un dicho que es medio grosero, ¿no? Pero es la verdad, hermanos. Analícelo, es medio grosero, pero es la verdad. Dice, el orgullo, decía él, es como se da cuenta, pero los que están alrededor no pueden estar al lado de él. El orgulloso actúa como que si
su vida fuera la mejor, cuando la palabra es bien clara. Y fíjese que podemos ser orgullosos en distintas áreas de nuestras vidas. Y acá la parábola hablando del orgullo en lo que es la vida espiritual. Porque habían ido al templo, no era gente incrédula. Habían ido al templo. Pastora, Unos, sí. puede ser que se relaciona con este otro también, esta reflexión, ¿no? Que dice, esto guarda relación al orgullo espiritual. Lo confirma este dicho que dice, no hay nada más contradictorio que un cristiano satisfecho consigo mismo. Exacto. Exacto. Una definición bien clara. Bien clara. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué la rienda suelta al orgullo? A ver, ayúdeme un poquito, a ver usted, ¿qué piensa? ¿Por qué la rienda suelta al orgullo? ¿Qué área no hemos dejado o qué área es la que abarca el orgullo en nuestra vida? No sé si se entiende la pregunta. ¿Qué área abarca el orgullo en nuestro interior? ¿Qué lugar ocupa el orgullo en nuestro interior? ¿Con qué está relacionado en nuestro interior el orgullo? Con el yo. Con mi yo. Con el yo, ¿sí? ¿Y dónde está el yo? En el alma. En el alma. En el alma. El apóstol Pablo, en el libro creo que es Efesios 2:20, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. Entonces, el orgullo está relacionado con un alma bien vivita, bien viva. Bien viva. No es Efesios, sino es Gálatas 2:20. No es Efesios, es Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Entonces, recuerda lo que dijimos hace un ratito. El espíritu resucita cuando Cristo viene, pero el alma que estuvo gobernando nuestras vidas por tanto tiempo, el yo, ¿se acuerda el dibujito ese, la esfera donde está el centro de nuestro corazón y que el yo está sentado en el centro de la silla de nuestro corazón y afuera está Cristo? Y después entra Cristo y para sentarlo en la silla de nuestro corazón, pero al costadito está el yo y todavía no lo sacamos. Entonces, mire, escuche esto. El yo, el ego, no se reprende y se echa afuera. El yo se crucifica, se mata. Por eso alguien le dijo a su pastor después que terminó de predicar: pastor, su predicación ha sido muy fuerte. Y la verdad que me voy herido a mi casa. No sé si voy a volver a la iglesia. El pastor, cargado de amor, la miró a esta mujer y le dijo: qué lástima, hermana. No cumplí el objetivo. Mi objetivo no era herirla, sino matarla. Yo está relacionado con la carne, con la concupiscencia de la carne que habla Santiago. Con el ego, escuche, es la parte de la naturaleza pecaminosa
que continuamente va a batallar dentro nuestro. Pero ¿cuál es la diferencia? A cuando uno recién conoce a Cristo, a cuando uno ya comienza a dejar y a cederle terreno para que el Espíritu de Dios esté trabajando en nuestros corazones. Que cuando uno es inmaduro espiritualmente, deja que el yo lo gobierne y no le importa. Quiere salir con lo de uno. Pero cuando uno va madurando espiritualmente y la palabra se va manifestando y nuestra conciencia va siendo más sensible, la vida espiritual va siendo más sensible a lo que el Espíritu nos está diciendo, entonces ya nosotros comenzamos a sentirnos mal y comenzamos a edificar, entonces comenzamos a decir, no, momento, aquí yo tengo que doblegar porque aquí no yo, sino que Cristo vive en mí. Hermanos, es un proceso, no es café instantáneo. No es llame ya. ¿Sabe dónde va muriendo el ego? El orgullo. ¿Qué le parece a usted? ¿Dónde va muriendo el orgullo? Cuando uno empieza a ver que no puede solo, cuando empieza a darse la cabeza contra la pared, ¿puede ser? Un poquito, no te escuché bien, Gracielita, un poquito más fuerte. Sí, puede ser cuando uno toma conciencia que no puede solo, cuando empieza a darse la cabeza contra la pared. Hago lo que quiero, hasta que me doy cuenta que haciendo lo que quiero me hundo. Exacto. El yo se quebranta en los procesos, en las pruebas. Porque ahí en las pruebas es donde ocurre lo que tú acabas de explicar. Ahí te das cuenta que no podés solo, porque lo intentaste una vez, lo intentaste otra vez, lo intentaste otra vez y nunca te funcionó y se vuelve a repetir. Mire, la fe se prueba y cuando la fe es probada es para ser aprobada. Es como cuando nosotros vamos al colegio. Si usted está en 5º grado, si usted no aprueba, a usted le toman una prueba para aprobar. Cuando a usted le toman la prueba en 5º grado, si usted aprobó, pasa a 6º, si no, no. Entonces escuche esto, porque esto le va a servir en la vida. Todo proceso en la vida que tú te niegas a atravesar, se vuelve a repetir. Todo proceso en la vida que tú te niegas a atravesar, que tú agarras un atajo y tú dices, no sigo por acá. Ejemplo, que es muy común. No conozco a nadie de los que están en la clase, no conozco sus vidas, los únicos que conozco son los que pertenecen a mi congregación. Así que tengo libertad para hablar. Uno de los procesos que nosotros nos negamos y agarramos atajo es este. Conozco a Cristo, me estoy congregando, me pasa algo con alguien de la congregación y en vez de solucionar el problema y enfrentar ese proceso de perdonar, de pedir perdón, de hablar, de decir la verdad, de no andar con mentiras, hermanos, de decir la verdad, si me equivoqué, me equivoqué. Digo la verdad y pido perdón y la sangre de Cristo me limpia. Entonces, es más fácil decir, me voy a la otra congregación que quedarme y ser procesado y aprobar ese proceso. Si estabas en una congregación y tuviste problema con María y por no solucionar le agarraste un atajo y dijiste, me voy de esta congregación, me voy a la congregación de la capital, donde ahí no se va a congregar la María nunca, porque está lejos, escúcheme.
al tiempo que estás en la congregación de la capital, va a aparecer otra María con otro nombre, con otras condiciones físicas, pero con la misma situación. Entonces, ¿se entiende lo que digo? ¿Se entiende lo que digo? Entonces, proceso que te niegas a atravesar se vuelve a repetir. No agarres atajos. Soluciona. Muere. Escuche una cosa. Tengo mis años y no tengo mucho que perder. Por eso puedo hablar con libertad. No tengo nada que perder, porque con Cristo estoy crucificado. Si uno tiene que reconocer que se equivocó o que hizo algo mal, ¿qué se te va a caer? Lo único que se te va a caer es el orgullo. Se te van a caer los anillos. Se te va a caer la imagen que tenían de vos. No, eso te hace más grande. Cuando tú dices, me equivoqué, pido perdón, actué mal, sí fui yo, me hago cargo, wow, ahí tiene poder la sangre de Cristo. Ahí tiene poder la sangre de Cristo. Ahí está el poder restaurador. Pero si tú insistes, no, yo no fui, yo no lo hice, yo no lo dije, yo no esto, yo no lo otro, yo no lo otro, yo no lo otro. El libro de Hebreos dice bien claro, entonces ya no hay expiación por pecado. Cuando voluntariamente dice, lea Hebreos. Wow, escuche, la Biblia dice bien claro, dice, le queremos hacer a Dios mentiroso. En Primera de Juan dice, en el libro de Primera de Juan dice, si vosotros decís que no hay pecado, le querés hacer a Dios mentiroso. Wow, eso está muy poderoso, hermano, dígame. Querer hacer a Dios mentiroso por justificarnos nosotros. Wow. Eso está muy, muy, muy bravo, ¿eh? No agarres atajo, enfrenta y soluciona, porque hay poder en la sangre de Cristo. Amén. Wow, no me dejen detener, ya les dije. Bueno, hay mucha riqueza, pastora. Queremos que se detenga, al menos yo. Ustedes son cómplices. Bueno, no, me hago cargo, por eso le dije al pastor, me hago cargo. Yo sé que me gusta hablar, me hago cargo. Bueno, vamos 10 minutitos, son y 5, a las y 15, vaya a preparar su matecito, hace un tecito, un cafecito que hace frío, prenda la estufa, yo voy a ir a encender la estufa de mi cocina para cuando vuelva a mi casa, porque si no, no voy a poder estar, y en 10 minutitos volvemos, ¿sí? ¿Ok? Muy bien. Habíamos llegado. A ver, nos llamé. Solamente alcanzamos a leer la parábola. Bueno, Ezequiel 28 vamos a leer algunos textos y ya pasamos al otro, si no, no llegamos. Ezequiel 28:2, ahí es donde se inició, ¿no? La revolución del orgullo, de la soberbia, del ego. 28:2. Hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste, yo soy un Dios, en el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares, siendo tu hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como corazón de Dios. Ezequiel 28 y Isaías 14 está hablando allí de Luzbel, ¿no? Cuando vino el destrón, el orgullo, por causa del orgullo. Primera de Pedro 5:5. Me parece que ya lo leímos a ese, pero lo leemos. Si usted tiene ahí el apunte, ahí está. Yo los pongo a los textos para que sea más
Más ágil. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Exacto, ¿eh? El orgullo, el soberbio, es decir, Dios los resiste. No, Dios no tiene nada que ver. Si expulsó de su trono a un arcángel como era Luzbel, entonces no, Dios no quiere saber nada. Santiago 4, versos 6, 7 y 10. Santiago 4. Pero Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Hermanos, cierren los micrófonos, por favor, porque si no se escucha lo que se está haciendo en su casa. Abre el micrófono nada más el que va a leer. Pero los demás, por favor, mantengan el micrófono cerrado, porque si no hay mucha interferencia y los compañeros no pueden escuchar bien. Muchísimas gracias. Muy bien. Y el 10 dice, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Muy bien. ¿Sí? Ahí está hablando de la soberbia. Y fíjese cómo está relacionado, y por eso decimos cómo nuestro corazón tiene que estar libre de orgullo. Porque ahí entre medio, ¿no? Santiago, en el 6 dice, no, que Dios resiste. Y en el 10 está hablando de humillarse. Pero el 7 está hablando de cómo el diablo huye cuando nosotros nos sometemos quebrantando nuestro corazón. Es decir, no agarrando los atajos. Esto no se va a olvidar más. No agarrando los atajos, sino siguiendo la venida y crucificando nuestra carne, nuestro ego, el orgullo, quebrando el orgullo. Muy bien. Salmo 138, 6. Porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas el altivo mira de lejos. Fíjese que es el mismo texto donde Jesús, ahí lo que leímos de la parábola del fariseo y el publicano, ¿no? Dice, atiende al humilde. Dice, el humilde salió justificado automáticamente. Dijo, Señor, yo me arrepiento, aquí estoy. El fariseo dijo, no, momento, yo hago oraciones, diezmo, hago ayuno, este es un pecador. Este es un pecador. Entonces, bueno, aquí viene un tema bien más delicadito que el otro. Número 2, corazón perdonador. Qué importante el corazón perdonador. Wow. Lucas 7, del 36 al 50, está la parábola del fariseo. No la vamos a leer, usted la sabe, pero no. Jesús vino a la casa del fariseo y vino una mujer que habla del frasco de alabastro en el libro de San Juan, capítulo 12, también habla del frasco de alabastro, que según en el libro de San Juan, es María, la hermana de Lázaro y de Marta. Acá no describe el nombre. Entonces, dice que pensaba, el fariseo decía, si este fuera profeta, sabría quién es el que le está tocando los pies. Ha roto el frasco de alabastro, ha quebrantado. Fíjese cómo está la simbología tremenda. ¡Wow! Mire qué poderoso esto. Cómo está la simbología tremenda de lo que es el frasco de alabastro, que era algo de gran valor, porque recuerda que habíamos dicho, no sé si la clase anterior, la primera, que el costo era todo el salario de todo un año de un jornalero. Entonces era de gran valor. Entonces, ¿por qué nosotros no queremos quebrar el orgullo? Porque es de gran valor para nosotros. Porque es mi reputación. Porque es mi vida. ¿Por qué? ¿Cómo me van a pisotear? ¿Cómo me van a avergonzar? ¿Cómo esto? ¿Cómo lo otro? ¿Cómo voy a reconocer que tengo que cambiar? ¿Cómo voy a reconocer que lo hice? Entonces, lo tenemos atesorado. Por eso Proverbios 4:23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, guarda del orgullo. Entonces dice, tomó el frasco y lo quebró. Tenemos que quebrar el orgullo. El orgullo hay que matarlo, hay que crucificarlo. Entonces Jesús en el verso 40 le
si usted lo tiene ahí en las hojas, dice, entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di maestro, un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios. En la versión Palabra de Dios para Todos dice 500 piezas de plata. Aquí dice 500 denarios. Y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente ha juzgado. Y vio a la mujer y dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies. Mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. Decía, ha quebrado su orgullo. No me diste besos. Mas esta desde que entré no cesó de besar mis pies. Luego le dice, no ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados. Aunque la versión dice, y da como a entender, ¿no? De que por causa de la acción que estaba haciendo los pecados le habían sido perdonados. No, la mujer había sentido el perdón, por eso había tenido esa acción. Es al revés, ¿no? Porque amó mucho, más aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Es decir, no le da el valor. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Es decir, ella estaba quebrando su orgullo. Ella estaba con un corazón, pidiendo perdón, arrepentido delante de la presencia de Jesús. Y los que estaban sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Colosenses 3:13. Vamos a leer los textos y después voy a explicarle algo muy jugoso. Colosenses 3:13. Soportaos unos a los otros, perdonándonos unos a los otros. Si alguno tuviere queja contra otro de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlos vosotros. Amén. Apaguen por favor los micrófonos, hermano, porque se escucha el televisor de su casa. Perdonen, dice, si alguien tiene queja contra otro, perdonen, así como Cristo. A ver, miremos no para adentro, a ver. ¿Cristo tendrá alguna queja sobre mí? Seguro. Entonces dice, así dice, perdone, si alguno tiene queja, dice, de la manera que Cristo los perdonó, así también. Cristo tiene un montón de quejas. Sí. Entonces, nosotros nos quejamos de otro y no los queremos perdonar. Interesante. Mateo 6, 14 y 15, cuando le preguntan a Jesús, le dijo, perdón, enséñanos a orar. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Wow. Es clarito. Clarito. Pero mire Lucas 17, 3 y 4. Mire lo que dice acá. Wow. Después le voy a decir algo interesante sobre este tema de perdonar. Lucas 17, 3 y 4. Aunque está desde el 1, ¿no? 1, 2, 3 y 4. Está en las hojas. Dijo Jesús a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Wow. Poderoso, ¿eh? Efesios 4, 31 y 32. Quítense de vosotras toda amargura, enojo, ira, gritería,
maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordioso, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Amén. Bueno, escuche. Muchos de nosotros hemos dicho o hemos escuchado, lo que me hizo, yo no lo puedo perdonar. En primer lugar, la falta de perdón trae como consecuencia muchas enfermedades físicas. En segundo lugar, muchos de nosotros hemos dicho o hemos escuchado que la gente dice, yo no puedo perdonar porque es mucho lo que me ha hecho. ¿Es verdad? Es verdad lo que dice, es verdad eso, que muchos lo dicen. Muchos lo dicen. Cuando nosotros... Se puede perdonar. Cuesta. Con Cristo sí se puede perdonar. A mí me El llevó perdón... una elaboración. Bueno, eso vamos a explicar. Eso. El perdón que yo recibí de Cristo de mis pecados, eso me habilita a mí para perdonar a otros. Cuando yo valoro y realmente tengo una revelación en mi espíritu de lo que Cristo me perdonó, esto me habilita para perdonar a otros. Amén. Sí. La Biblia dice, por eso Jesús dijo, perdonad, es decir, es una orden, es imperativo, no es si querés, sin sentir. El perdonar a una persona no se siente, no se tiene ganas. Y le voy a hablar un poco en entrerrianos. Cuando uno le han ocurrido cosas muy duras. Mire, yo fui abusada sexualmente a los 13 años. Luego fui abusada desde los 17 años. Por más de 25 años fui abusada por el papá de mis hijos. Físicamente, emocionalmente, financieramente y sexualmente. Yo era casada con mi esposo en segundas nupcias, que hace 4 años que estoy viuda. Pero el papá de mis hijos, yo sufrí todo eso por 25 años, casi 26 años. Entonces, es una cuestión que no vas a tener deseos de perdonar. Y cuando tú te acuerdas de situaciones, ¿qué es lo que tienes ganas de hacer? Te viene ira. Con esa persona. Por eso le dije, le voy a hablar entrerriano. Te da ganas de agarrarlo del cuello, como mi mamá cuando mataba a las gallinas, y hacerle así la cabeza, que ellos te hirieron. Y tirarle la cabeza y apartársela del cuerpo. Eso, la Rebeca natural. Escuche esto. En lo que es relacionado al perdón es donde más Dios trabaja con nuestro orgullo. Es donde más se quiebra el orgullo. Por eso no tomemos atajos. Enfrentemos y solucionemos. Nosotros en nuestra casa está compuesta por dormitorios, por cocina, por baño, por patio y por distintas habitaciones. Pero ¿cuáles son las habitaciones que más se usan en la casa? Las que más se usan.
La cocina. La cocina. La cocina y el baño. La cocina y el baño son las habitaciones que más se usan. Todos los días usas, apenas te levantas, usas el baño y la cocina y el baño. Te vas a dormir la cocina y el baño y la cocina. El perdón es como una balanza que tiene dos platillos. Hay algunos de ustedes que no conocieron esas balanzas, pero algunos de ustedes sí, los más jovencitos no. Antes había balanzas que tenían la pesa con el kilo. Si vos querías un cuarto, ponías en el plato primero la pesa con un cuarto y luego pesabas en el otro. Y cuando llegaba al equilibrio es porque estaba el peso. ¿Cómo hacías para que esa balanza, o cómo sabías si esa balanza no le habían movido de abajo el tornillito? Porque como siempre los comerciantes tienen sus trampitas. Entonces, ¿cómo hacías para saber? Pablo arregla balanzas de camiones, eso se ríe. Pero no es cristiano, él es cristiano, no hace trampa. Entonces, ¿cómo hacía para saber si la balanza realmente pesaba el kilo? ¿Cómo hacían los inspectores cuando venían a los negocios? Muy fácil. Tomaban un paquete de azúcar de 1 kilo, ponían la pesa de 1 kilo y ponían el envase de 1 kilo de azúcar y lo ponían. Si la balanza estaba inclinada, es porque había trampa, es decir, tenía 80 o 900 gramos y lo hacían pasar por 1 kilo. Entonces, nosotros lo que más vamos a tener que hacer en la vida es perdonar y amar. Jesús fue un ejemplo. ¿Por qué Él nos perdonó? Porque nos Por ama. amor. Por amor. ¿Y por qué nos ama? Porque nosotros recibimos el perdón. Entonces, perdonar y amor. ¿Cuál es la balanza, el peso correcto para yo medir? Ya le voy a dar otro secretito, otra cosa práctica para lo que es el perdón. Tengan un chiquito de paciencia. Entonces, el equilibrio es el perdón y el amor de Cristo que yo recibí. Esa es la pesa que yo voy a poner de este lado. Porque nosotros le tocamos la perillita. Y por las cosas que nos han hecho o nos han acontecido, no queremos, la acomodamos a la balanza a nuestro favor y decimos, ¿cómo voy a perdonar si me hizo esto, si me hizo lo otro? Y fíjense una cosa, siempre nos acordamos de lo que nos hicieron, pero nunca nos acordamos de lo que nosotros hicimos a otros. Tenemos muy buena memoria para acordarnos lo que nos hicieron, el horario, el día, cómo fue, qué ropa tenía puesta, si estaba lloviendo, todo. Pero lo que nosotros le hicimos a otros nunca nos acordamos. Las mujeres somos expertas en eso. Entonces, ¿cuál es el equilibrio? ¿Cuál es la medida justa? La medida de 1 kilo que Dios pone. La medida que pone Dios de 1 kilo es el amor y el perdón que Cristo ha tenido con nosotros. Por eso el apóstol Pablo dice, a la medida que ustedes recibieron de Cristo, ustedes tienen la habilidad para aplicarlo en otros. Entonces, cuando vos pones en tu balanza la pesa de Cristo, del amor y el perdón de Cristo, entonces ahí es donde tú puedes pararte la otra balanza con lo que te ocurrió con la otra persona y puedes tener una medida de equilibrio. Entonces, el perdón no se siente, es una decisión y es un mandamiento. Escucha esto. La Biblia dice en el libro de Romanos que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. No solo habla de la salvación, del perdón de pecados, sino de la salvación de todas áreas de nuestras vidas. Una cosa, y aquí va lo práctico.
Una cosa es cuando yo decido de mi corazón y hago mi oración delante de Dios. Digo, Señor, yo libero el perdón hacia Pepito. Cuando yo lo libero, sale de mi boca tiene que salir, tiene que escucharse. No es con la mente, es con la boca. No es con la mente, es con la boca. Es con la boca. Con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa. Todo lo que digas, todo lo que dices será hecho con la boca. El poder está cuando hablamos. El poder está cuando hablamos. Entonces, cuando tú liberas y tú haces esa primera oración delante del trono de la gracia, como leímos en el libro de Hebreos, automáticamente en el mundo espiritual eso acontece. Pero, y aquí es donde está la confusión, el dolor por la herida demora un tiempito, depende de la profundidad de la herida, demora un tiempito hasta que el dolor se va. Entonces nosotros muchas veces confundimos y el diablo aprovecha. El diablo aprovecha. Y viene y te susurra, sos una hipócrita, no perdonaste. Entonces cuando tú sabes estos tips, diríamos, prácticos, entonces tú te paras en la palabra. Tú perdonaste porque no lo vas a sentir, vos al principio no vas a sentir deseo, pero tú lo confiesas. Entonces cuando viene el pajarito a hablarte, tú le dices, no, momento, yo lo he perdonado. Y entonces comienzas a trabajar en el dolor. Hasta que la herida cicatriza. Una vez que cicatriza, entonces el dolor es lo que queda. No se deje engañar. Perdonar y amar es lo que más va a tener que hacer en la vida. Porque todos los días nos encontramos con situaciones que tenemos que perdonar, hermanos. El primer perdón que tenemos que liberar es en nuestra casa. Y yo creo que Dios ha estado tratando muy fuerte en este tiempo de aislamiento, donde hemos estado conviviendo con nuestra familia, donde tantas horas estaban los esposos y los hijos afuera por causa de la actividad y de repente nos encontramos 60, 70 días encerrados en una casa donde no podemos salir y donde vienen las asperezas. Y donde algo que una palabra, otra palabra viene y donde aflora aquello que nos pasó hace tantos años y tanto tiempo y tanto acá y tanto allá. Entonces, el apóstol Juan, en primera de Juan, dice bien claro, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y luego en el capítulo 2, verso 1 de primera de Juan dice, hijitos míos, estas cosas yo les escribo para que no pequen, para que no tengan raíces de amargura y falta de perdón. Pero si hubieren pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Entonces, escúcheme, la sangre de Cristo, escuche esto, la sangre de Cristo que me limpió a mí es la misma sangre que si el papá de mis hijos confiesa sus pecados y se arrepiente, lo va a limpiar a él. ¿Como yo soy más que Dios? Y usted se piensa que si yo no estaría sana, ¿lo podría hablar con la libertad que lo hablo? No tomemos atajos. Enfrentemos. Hagámonos cargo. Dios, escuche, Dios no puede transformarte en la venida. Cuando la palabra viene, Dios no puede sanarte, no puede transformarte para que tú saques a Cristo si tú no reconoces.
Si tú no dices, Señor, humanamente no puedo, pero yo no vivo por mi vida natural, vivo porque Cristo vive en mí. Y en Cristo, el apóstol Pablo, usted lo sabe de memoria, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El perdón que yo recibí de Cristo, yo sé que es un tema escabroso, hermanos. Por eso, David en el Salmo, creo que, no es el 139, 138 creo que dice, examíname y pruébame y ve si hay en mí un corazón perverso. Entonces, practiqué perdonar, pedir perdón. Cuando tú pides perdón, sí, lo hice. Eso te hace grande en el reino. Eso te hace una persona espiritual. Eso te hace que tú estés expresando a Cristo que está dentro de ti, que tú comiste de Cristo. Por eso Jesús dijo, yo soy el pan vivo. Entonces, cuando en la venida ingresa la palabra, ingresa el pan es para alimentarte. Tú te alimentas de Cristo. Tú no lees la Biblia, tú comes a Cristo. Entonces, tú puedes sacar a Cristo. Cuando tú comes a Cristo, tú puedes sacar a Cristo. Si tú no comes a Cristo, no puedes sacar a Cristo. El perdón y las aflicciones con las personas es lo que Dios usa con más vehemencia y con más frecuencia para quebrar nuestro orgullo. Van netamente relacionados, van juntos. Perdonar y amar. Perdón y amor. Amor y perdón. Perdón y amor y perdón. Perfecto. Cristo lo hizo y fuimos a ti. Amén. Muy bien. Amén. Vamos al que sigue. ¿Alguna pregunta? Relacionado. Número 3, corazón enseñable. No la puse ahí, no la escribía la parábola de los 2 cimientos, pero la mencionamos, donde Jesús dice, el que escucha, el que escucha mi palabra, dice, y la hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Vinieron vientos, vinieron lluvias, dice, y la casa permaneció en pie porque está edificada en la roca. Recuerde que Cristo es la roca, donde nosotros edificamos nuestras vidas. Por eso en el desierto de la roca salió agua. Era Cristo en el desierto. Tenemos que aprender a ver a Cristo en el antiguo pacto. En el Antiguo Testamento tenemos que aprender a Cristo. Cristo es la roca que brotó agua. Entonces dice, pero que el que edifica la casa sobre arena, ¿qué es la arena? Vendría a ser la parte emocional, el que edifica su vida espiritual sobre las emociones. Viene el primer problema, viene la primera aflicción, el primer roce con alguien y se le derrumba la vida. Pero cuando tú edificas en la roca, tú edificas en perdón y en amor, entonces te van a pasar cosas. Y fíjese que leímos uno de los textos donde dice, van a venir estas cosas, así que espérala porque van a venir. En Lucas 17:3 dice, imposible que estos tropiezos no vengan, van a venir, así que espéralo porque van a venir. Si no te pasó nunca nada con nadie, quédate tranquilo, te profetizo que te va a pasar. Tanto adentro de la iglesia como afuera, quédate tranquilo. Bueno, los 2 cimientos entonces, vamos. Fíjese el libro de Proverbios, ahí lo tienen las notas. No nos vamos a desviar más. En Proverbios, el capítulo 1, tenemos que tener un espíritu enseñable. Proverbios capítulo 1. Oye, hijo, oye, hijo mío, las instrucciones de tu padre.
tenga un Sí. espíritu enseñable. En el capítulo 2 de Proverbios comienza diciendo, hijo mío, si tú recibes mis palabras. En Proverbios capítulo 3, ¿cómo comienza? Hijo mío, no te olvides de mi ley. En Proverbios capítulo 4, hijo, Oído. oíd, no debe ser oíd, está la O de más. Oíd, hijo, la enseñanza de un padre, la O está de más, oíd. Está mal el verbo. Oíd. Oíd, hijo, la enseñanza de tu padre. Y en el capítulo 5, ¿cómo comienza Proverbios? Hijo mío, está atento hacia mi sabiduría. Es decir, tener un corazón enseñable. Enseñable. Salmos 32, 8 y 9. A ver. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercarán a ti. Wow. Fíjese. La vida es probada para ser aprobada. Entonces dice, deja que Dios te enseñe. Tener un espíritu enseñable. No seas como el caballo, como el mulo, que tiene que ser por dolor, por aflicción que aprenda. No aprendas por aflicción, no aprendas por dolor, aprende por la palabra. Deja que la palabra trabaje. Cédele terreno al Espíritu Santo. Cédele terreno. Y cuando tú te dejas enseñar, tú le cedes terreno, entonces ahí estás crucificando la carne, crucificando al ego, estás muriendo al yo, ¿no? Y entonces todo esto es lo que acontece en nuestro corazón. Hermano, apague el micrófono, por favor, porque se escucha el televisor de su casa, interfiere a los compañeros. Salmo 25, 4 y 5. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tu senda. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación y en ti espero todo el día. David la tenía bien clara, ¿no? Que necesitaba ser enseñado, que él, en recibir la enseñanza es donde radicaba la victoria. Santiago 1:5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Amén. Así que ninguno puede decir, yo no puedo aprender, no sé, yo no. Si alguno tiene falta, pídale a Dios que se la va a dar. Y sin reproche, sin reprocharte. San Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Muy bien. Aquí después vamos a explicar algo. Primera de Juan 2:27. Pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma nos enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permanecer en él. Interesante, ¿eh? Fíjese que San Juan 16:13 dice, el Espíritu Santo los va a guiar a toda verdad, y el Espíritu Santo no hablará por su propia cuenta, usted tiene al Espíritu Santo viviendo dentro de usted, sino que hablará todo lo que oye del Hijo de Jesús, hará Juan. El apóstol Juan dice, ustedes tienen la unción del Santo, y no tienen necesidad que nadie les enseñe, y es verdadera, y no es mentira la unción que ustedes tienen. Y esa unción les va a enseñar a permanecer en él. ¿Cómo es esto? La unción nos enseña, ¿y qué hacemos aquí en un instituto? Sentado entonces. Si no necesitamos que nadie, dice. La unción y no tienen necesidad, dice que nadie les enseñe. ¿Cómo es este asunto? No. ¿Puedo Se decir contradice algo, la pastora? palabra. ¿Puedo decir algo? Sí, Algo cómo que no. alguna vez me enseñaron, que el Espíritu Santo no es Sí. atajo.
Por eso el Espíritu Santo nos guía, nos trae a la Exacto. mente todo lo que aprendimos, pero Exacto. primero tenemos que aprender y conocer y después Exacto. Él nos guía. Exacto, exacto. Sí, Ana María Tejerina. No, yo decía de que eso le dice Jesús antes de que ascienda al cielo, que cuando reciba el Espíritu Santo iba a tener el ayudador. ¿Sí? ¿Y primera de Juan? Donde dice, ustedes tienen la unción y no necesitan que nadie les enseñe. Porque ese después, porque Sí. cuando recibe el Espíritu Santo es diferente. Cuando no estamos en Cristo, no tenemos el Espíritu, no podemos. Eso es lo que, no sé. Sí, no, está bien. Porque fíjense. Es el que nos enseña a nosotros. ¿Cómo? El Espíritu Santo es el que nos enseña, ¿no? Y nos ayuda en todo sentido. Si no tenemos el Espíritu Santo, no. Muy bien. Escuche, usted sabe, no es nuestro caso, por eso estamos aquí en una clase, porque somos de los que creemos que hay que estudiar. Pero usted sabe, y más en la rama de donde yo fui criada, que es la rama del pentecostalismo, el apóstol Pablo en el libro de 1 Corintios dice, la letra mata y el espíritu vivifica. Entonces se ha tomado un texto fuera de contexto, que es un pretexto para no querer estudiar. Entonces cuando el apóstol Pablo dice, la letra mata y el espíritu vivifica, está hablando de la ley, que la ley mata, la ley no salva a nadie. Y el espíritu, es decir, la resurrección de Cristo, la vida de Cristo, es la que vivifica, la que salva. Se refiere a eso, ese texto. Y acá en Primera de Juan, donde dice, ustedes tienen la unción y no tienen necesidad que nadie les engañe, aquellos que buscan cómo discutir la Biblia, en el libro de Efesios 4:11 dice que Dios mismo instituyó, dice, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Está hablando de maestros. ¿Para qué es un maestro? Para enseñar. ¿Para qué los instituyó? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Por qué necesito yo ser edificado y constituido? Para ya no ser niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Entonces, nosotros tenemos el Espíritu Santo como ustedes han dicho. Es correcto lo que han dicho, es exactamente así. El Espíritu Santo está dentro nuestro y el Espíritu Santo nos enseña de acuerdo a lo que nosotros vamos comiendo de Cristo. Ahí le estamos dando material para que el Espíritu Santo enseñe. Entonces, escuche esto. Cuando los bebés son chiquitos, porque enseñar es activar lo que portamos. Enseñar significa activar lo que portamos. Por eso ustedes dijeron, tenemos el Espíritu Santo y a través de la palabra que es sembrada, entonces, cuando estamos en un instituto, ¿qué se hace? Se activa lo que está dentro. Entonces, cuando el niño comienza a caminar, ¿por qué nosotros estamos seguros que el niño va a aprender a caminar? Porque son habilidades que ya porta dentro. Entonces se le está enseñando cómo sacar la habilidad que se porta. ¿Se entiende lo que digo o hice mucho engorro?
¿Se entiende lo que digo? Son etapas madurativas, como también en la palabra. Exacto, son etapas madurativas. ¿Sí? Se saca lo que ya portamos. Usted porta el Espíritu Santo y usted porta la palabra. Entonces, en el momento que usted necesita esa unción que está dentro de usted, que usted porta, entonces saca el material que usted ya puso. Por eso la venida entra la palabra y usted saca lo que tiene. Por eso usted está pasando por un momento de aflicción y de repente está como desesperado y de repente, wow, el Espíritu le trae a memoria un texto, una palabra que Dios le habló. Entonces ese es el recurso, eso es el recurso. O alguien está predicando y usted, esa palabra que Dios me ha dado, esa palabra que, wow. Pastora, sí, mi amor. Juan 14:26 dice, con el Espíritu Santo, a quien en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo ello. Exacto. Entonces, enseña y saca todo lo que nosotros portamos dentro. Entonces, enseña sacando lo que usted ya porta. Porque recuerde lo que dijimos en la primera clase. La palabra se la revela solo el Espíritu Santo. Y ahí hemos leído los textos, y ahí leyó otro texto la hermana Edith recién, que nos confirman, el único que puede revelar la palabra es el Espíritu Santo. Los maestros enseñan. El predicador enseña, le predica. Pero quien le revela es cuando uno dice, ¡ah! Y lo entiende adentro, lo entiende, es una revelación, se le corre el velo, porque revelación significa correr el velo, ¿eh? Se enciende una luz en la habitación, entonces uno entiende en el espíritu. ¿Por qué? Porque la palabra estaba en el alma, la parte de la mente, la parte emocional. Entonces, cuando la revelación, el espíritu le da la revelación, se le destraba esa verdad dentro, entonces es porque el alma se corrió y el espíritu entonces recibió y activó lo que está ahí dentro. ¿Amén? Amén. Bueno, vamos al último, vamos que ya llegamos, nos pasamos, ya son 9:05, pero bueno, lo terminamos porque si no, corazón íntegros en, nuestro corazón tiene que estar íntegros en ¿qué? En primer lugar, en sujeción. Primera de Pedro 5:5, que ya los leímos, pero lo leemos otra vez. Igualmente, jóvenes, están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Pedro lo explica bien, fíjese, la sumisión juntamente con el estar sujetos y con la humildad. Efesios 5:21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Exactamente. Y Filipenses 2:3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Sigo leyendo? El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual también Dios también le exaltó hasta lo sumo, es decir, no hay otro nombre igual. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua
confiese que Jesucristo es el Señor. Jesús es el ejemplo de sumisión perfecta. Él estuvo continuamente sujeto al Padre. Por eso él decía, todo lo que veo hacer del Padre, eso hago. Me es necesario hacer la voluntad del Padre. Someteo. Nosotros muchas veces decimos, yo me someto únicamente a Dios, pero no a la gente. La Biblia dice, someteos y sujetaos los unos a los otros. Soportaos. Significa que va a haber gente al lado nuestro que la vamos a tener que soportar. No piensa en nadie ahora, no piensa en nadie. Soportado. Segunda área de lo íntegro de nuestro corazón. En el servicio. Colosenses capítulo 3, versos 17, 23 y 24. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Amén. El servicio tiene que ser entonces de corazón y hacerlo como para el Señor. Cuando usted hace algo, si usted lo hace pensando que le está haciendo un favor o está sirviendo a otra persona, tenemos problemas. Usted siempre cuando hace algo así, levante una paja del suelo, usted tiene que hacerlo con la conciencia de que usted se lo está haciendo a Dios. Es decir, servir a otros para que su vida tenga un mayor significado. Gocémonos en saber de que estamos ayudando a otros y que recibiremos del Señor la recompensa. El siervo de Dios sirve a otros. Ser discípulos. Timoteo, segunda de Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Amén. Por eso necesitamos llenarnos de la palabra. Caminar en la palabra en la seguridad de nuestra posición en Cristo, dando testimonio en cada paso que Jesucristo es el Señor de nuestras vidas. Siendo no solamente oidores, sino hacedores de la palabra. Ser discípulos es ser alumno, es dejarse enseñar. Es no solamente saber la escritura de memoria, porque hay gente, y usted las debe conocer como las conozco yo, que se conoce la Biblia de Génesis y Apocalipsis. Se conocen los textos de memoria, pero no los vive. No sirve. No sirve. Ser discípulo es ser semejante al Maestro. Y fe. Corazón íntegro es un corazón con fe. Marcos 11, 22 y 23, un pasaje archiconocido. Respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, si no creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Muy bien. En el original, acá en esta versión dice, y en casi todas las versiones dice igual, dice, tened fe en Dios. Pero en el original dice, tened la fe de Dios. La fe de Dios. ¿Cómo es la fe de Dios? Perfecta. ¿Cómo? Perfecta. Perfecta. ¿Cómo es la fe de Dios? Génesis capítulo 1. La fe de Dios está conectada con la declaración. Por eso, después Jesús dice, si le dijeres, ahí en el verso 23 está la respuesta, si le dijere a este monte, quítate y échate en la mar, va a ser hecho. Entonces, ¿cómo es la fe de Dios? Lo que cuando Dios habla, lo da por hecho. Es porque ya está hecho.
Sea la luz y la luz fue. Entonces, esa es tener la fe de Dios, que lo que declara ya está formado, ya está hecho. La fe nos conecta en 3 áreas fundamentales de nuestra vida. En primer lugar, te conecta a tu espíritu. Porque la fe es un fruto del espíritu. No son los frutos del espíritu, es el fruto del espíritu con 9 ramificaciones. Gálatas 5:22. Fe. Entonces, la fe te conecta con la vida espiritual, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. En segundo lugar, la fe te conecta con Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces la fe te conecta con Dios. Primero te conecta con tu espíritu y luego te conecta con Dios. Y lo tercero, la fe te conecta con lo sobrenatural. 3 áreas fundamentales. Todos los milagros que Jesús dijo, como creíste, te ha sido hecho. Está conectado con lo sobrenatural, la fe. Amén. Gloria a Dios. Gracias a Dios. Entonces la fe te conecta con tu espíritu, te conecta con Dios y te conecta a lo sobrenatural, a los milagros. No es por tus emociones que ocurre lo sobrenatural, es por tu fe, es por tu vida espiritual. No es por tu alma, por tu espíritu. Bueno, hemos llegado al final. Y conclusión, dicen las notas, corazón libre de orgullo debemos tener, un corazón perdonador, un corazón enseñable, ahí hay un error, un corazón íntegro en sujeción, en servicio, en ser discípulo y en fe. Sí. Hay infinidad de áreas para tratar con el corazón, pero como estamos con tiempo limitado, puse lo que veo más esencial, que sí o sí, y lo necesitamos y es lo que vamos trabajando continuamente. Así que bueno, llegamos hasta aquí en esta clase y nos veremos el martes próximo. ¿Alguna pregunta, algún comentario sobre lo que hablamos? Bueno, muy bien, entonces oramos, damos gracias a Dios. Padre, te damos gracias en esta hora por este tiempo maravilloso de disfrute con la palabra. Padre, como cuando nos sentamos en la mesa a comer esas comidas que tanto